buenos días, bienvenidos a Mujer 360. Yo feliz de estar muy bien acompañada junto a la doctora Andreita Ruales. ¿Cómo estás, André? Buenos días. Muy bien, Loli, pasando por un resfriado, son cosas que suceden en esta época, pero lista y dispuesta para un programa nuevo de Mujer 360. ¿Qué sorpresas nos tienes hoy, Loli? Muchísimas gracias, mi querida Andre, por tu cariño, tu compromiso con Mujer 360. Sabemos que es un poquito feo esto de las enfermedades. La semana anterior pues estuviste un poquito ronca, pero hoy ya te escuchamos con esa voz mejor. Sí, bueno, el contacto diario con los niños, a quienes atiendo que están un poquito enfermos, a veces gajes del oficio, como decimos, pero pues lista y dispuesta, como te decía, el día de hoy. Por supuesto. El día de hoy, Andre, te cuento, vamos a conversar, tenemos un científico, amigo, especialista en gestión de riesgos, es Teófilos Zurkeridis. Él nos visita el día de hoy justamente para conversar de todo este análisis sísmico que está pasando a nivel, no solamente país, sino qué pasó en Japón, qué pasó en Venezuela, y realmente analizar a manera de cultura de prevención si estamos o no preparados en Ecuador. ¿Tú qué opinas, André? Pues yo no me siento personalmente preparada, pienso que debe existir un plan de contingencia, pero de acuerdo a la realidad. Y hay que estar muy pendientes de la historia, como conversaba con nuestro invitado tras cámaras, y debemos ir aprendiendo para poder llegar a realmente estar preparados frente a este tipo de adversidades que son un hecho. Por supuesto, así que el día de hoy tenemos un invitado de primer nivel de lujo y vamos a abrir este conversatorio en el marco del programa de hoy. Usted no se puede perder, vaya, siéntase cómodo, coja un cafecito, póngase linda la almohada porque sabe que nos está viendo cuando es su espacio de tranquilidad. También desde Yaku, Museo del Agua, le traemos una alternativa muy interesante. Muchas veces las mamitas en vacaciones, yo justo venía conversando el día de hoy, a veces ya nos volvemos locas, André. Ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué actividades inventarnos con los niños, sobre todo cuando son pequeñitos, ¿no? Ya cuando son adolescentes, van creciendo, es otra la dinámica. Pero esto de Yaku me parece impresionante. Yaku trae una novedosa feria de actividades con los niños, a la cual han denominado Guagua Libro. Bueno, es muy importante tener actividades que sean muy lúdicas, que sean recreativas, pero que a la vez sean educativas, que no les hagan perder ese ritmo que tienen los niños de todo el tiempo llegar mucho más allá con sus conocimientos, que no tengan fronteras. Y Yaku es un lugar muy bonito, lo he visitado también con mis hijos y siendo grande también me llama la atención, así que valga la oportunidad. Por supuesto. Y también desde tu frente de acción, mi querida Andrea, el día de hoy siempre nos traes cosas muy interesantes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del reloj biológico en los niños, ¿verdad? Así es, todos funcionamos como relojitos, de hecho son muchos los relojes que se tienen que coordinar dentro de nuestro cuerpo para estar en equilibrio, porque estar sano no solamente es no estar enfermo. Por supuesto. Somos el equipo de Mujer 360, no se puede perder realmente este programa. Está muy especial, con contenidos diferentes diseñados especialmente para ustedes. Vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo 17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max, Fibra Max. Las decisiones importantes no admiten improvisación, requieren visión, experiencia y la capacidad de encontrar oportunidades donde otros ven conflictos. Cuando los intereses son importantes, se necesita un equipo que sepa negociar, proteger y actuar.
En Global Partners convertimos la experiencia y estrategia en soluciones reales para nuestros clientes. En Global Partners entendemos el valor de actuar con estrategia, criterio y compromiso. Porque detrás de cada negociación hay mucho más que un acuerdo. Global Partners, soluciones legales. Es un gusto regresar con ustedes en nuestro programa del día jueves 30. Ya vamos caminando, ya se siente casi sabor a agosto. El día de hoy estamos en presencia de la doctora Andreita Ruales, nuestra doctora amiga pediatra en Pediatría 360. Y estamos hablando de un tema muy interesante, el tema del reloj biológico en los niños. Andre, este tema surge desde que el niño nace, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cómo funciona ese reloj. Te cuento, Loli. Pues bien, saludos nuevamente a todos, ¿sí? A quienes apenas se acaban de conectar a nuestro programa. El reloj biológico no está presente desde que el niño nace, sino desde mucho antes. Desde que ese bebé está dentro de la pancita de la mami. Pero ese reloj biológico obedece a las señales de mamá, al reloj biológico que tiene mamá. Es un reloj compartido en ese momento. Exactamente, porque ¿sí? El bebé que está dentro de la pancita de la mami también tiene horarios. Horarios para dormir, horarios en los que está despierto, horarios para alimentarse. Y de hecho, cada uno de los órganos internos que tenemos todos, desde que llegan a formarse y ya comienzan a tener sus funciones, tienen que funcionar de forma sincronizada con un reloj maestro. Y ese reloj maestro está ubicado en el cerebro, prácticamente en el centro del cerebro. ¿Hipotálamo? Exactamente, sí, estamos hablando del núcleo supraquiasmático, si es que queremos ser sumamente técnicos. Okay. Exactamente, entonces cuando estamos dentro de la pancita de mamá, nosotros obedecemos al reloj biológico de la mami y nos acomodamos a sus horarios, ¿sí? A través de sustancias que pasan a través de la placenta, como en la mayoría de las situaciones. Pero cuando este bebé nace, este reloj maestro todavía es inmaduro, como todas las funciones del bebé cuando nace. Entonces, ¿cómo es que este bebé sincroniza todos sus relojes? Todavía a través de mamá, pero mediante la leche materna. Ah, la leche materna sigue siendo un canal de comunicación, ¿verdad? Exactamente, es el canal de comunicación con la madre. Siempre decimos que existe una diada de mamá y bebé y las señales que mamá envía desde su cuerpo maduro llegan a través de la leche materna al bebé. Y entonces esta leche materna que viene cargada de sustancias, de hormonas de la mami, le permite al bebé saber, por ejemplo, cuándo debe estar despierto, cuándo debe estar dormido, cuándo debe comer, ¿sí? Y de qué manera tienen que funcionar sus órganos vitales hasta que esté en la capacidad de por sí mismo, porque ya haya madurado, pues hacerlo por su cuenta. Andre, yo siempre me da mucha nostalgia conversar contigo porque me haces acuerdo a veces de las primeras fases de la maternidad. Y cuando yo era mamita, al menos mamita primeriza, recordaba tener en los brazos a Martín, a mi primer hijo, José Martín, y el niño me decía, no distingue cuándo es de día y cuándo es de noche. Ellos no, al inicio, un primero o segundo mes, todo ven oscuro, no ven bien. Y claro, uno como mamá primeriza no sabes qué creer o cómo guiarte. Pero entonces, es real. Exacto, entonces eso te iba a preguntar, cuando nosotros tenemos al bebé en brazos, sobre todo las mamitas primerizas, los bebés salen a un mundo exterior completamente diferente al que estaban acostumbrados durante los 9 meses de gestación. ¿Qué importancia juega la madre para marcar este rol de reloj biológico en los niños? Porque ella es la que literal le recibe y marca los tiempos, ¿verdad? Exactamente, como te decía, al inicio es una cuestión biológica, simplemente sucede. El comportamiento de la madre es el comportamiento del bebé dentro. Cuando el bebé nace, con esta inmadurez que me comentas, claro, es una dificultad para tener la relación con la luz porque el bebé no ve muy bien. Entonces depende de la leche materna.
pero ese bebé va madurando sus órganos. Al inicio, esa respuesta que nosotros tenemos en el ciclo de sueño y vigilia y que responde a la luz y a la oscuridad en un bebé no se da habitualmente, sobre todo en los primeros 3 meses de vida, porque como su visión es inmadura, entonces las señales que puede enviar de día y de noche hacia su cerebro también son poco eficaces. Eso sucede por lo menos los 3 meses primeros de vida. Pero él se va adaptando a la rutina que se establece dentro de su casa. Y la protagonista de esa rutina va a ser la mami. Por supuesto, no es la única, porque el bebé llega a un núcleo familiar, en donde puede haber mamá, papá, tíos, hermanos, abuelitos, todos quienes quieren visitar al bebé desde el momento en el que nace. Y ese puede en algún momento llegar a ser un problema. ¿Sí? Porque en la naturaleza, pensemos en los animales, ellos están expuestos a las luces naturales, a las del sol, y luego cuando el sol se esconde, pues tenemos la oscuridad de la noche y responden a lo natural. Pero desde que nosotros nacemos, cuando somos chiquititos, estamos expuestos a factores ambientales que no son naturales. Y este bebé ya no está expuesto solamente a la luz del día y a la oscuridad de la noche, sino a todas las luces artificiales que tenemos en nuestros hogares. Y eso puede llegar a perjudicar a los ritmos del reloj biológico maestro y a todos los relojes biológicos alternos. Entonces, esta estructura en casa tiene que semejar a la naturaleza. ¿Sí? Y aunque el bebé cuando nace no puede responder de manera eficaz a los estímulos luminosos y a la oscuridad, nosotros vamos a comenzar a formar rutinas en este bebé, ¿sí? Horarios en el bebé. Por ejemplo, apagar un poquito la luz en los momentos de la siesta y darle claridad en los momentos en los que está despierto. Y conforme va avanzando en la edad, comenzar a hacer un poco más efectiva esta rutina de sueño y establecer horarios. A veces cuando decimos rutinas, pensamos en algo que es cansón, demasiada disciplina, todo a rajatabla. Más bien lo que tenemos que tener es una estructura de vida, ¿sí? Un ritmo de vida que esté bien establecido. Y cuando un bebé llega a casa, llega a adaptarse a esa rutina de vida, a esa estructura de vida que tiene que ser un poco más adecuada a una vida que es más equilibrada. ¿Sí? Y conforme va pasando el tiempo y el bebé se va dando cuenta de ese ritmo, todavía más tenemos que ser estructurados. Qué interesante, mi André. Y en eso tenemos que ir marcando horarios y tiempos. Tú nos vas dando esas guías en la parte de pediatría, por ejemplo, de 6 a 7 de la mañana, ¿qué hacemos con el bebé? De 7 a 8, ¿qué horas es la hora del baño, la alimentación? Eso es ir marcando los tiempos también para ayudarle a construir al bebé su propio reloj biológico. Todos estos relojes, te decía, van uno de la mano del otro, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos una alteración en la conducta o del apetito de los bebés, una de las cosas que tenemos que, de los bebés, de los niños, de los adolescentes, preguntarnos es cómo está el sueño del niño, porque están interconectados, ¿sí? Este ritmo biológico generalmente lo pensamos en relación al sueño, ligado a este. ¿Por qué? Porque hay muchas sustancias que se producen cuando nosotros estamos dormidos. Y hay otras que se producen cuando nosotros estamos despiertos. Y todas estas sustancias controlan también nuestros ciclos de hambre y de saciedad. ¿Sí? Controlan también nuestro sistema inmunológico, controlan también nuestra capacidad de regenerar células, no solamente de crecer. Por ejemplo, ahora estamos hablando del reloj biológico en los niños, pero nosotros tenemos un reloj biológico que también tiene que respetarse. ¿Sí? Por ejemplo, cuando los niños están durmiendo, crecen. Todos saben eso, ¿no es cierto? Supuesto. Cuando un niño duerme, está produciéndose una hormona de crecimiento, sobre todo en la fase profunda del sueño. ¿Cómo voy a explicarle yo a la mami eso? Más o menos, ¿sí? Cuando, dependiendo de la edad, porque los ciclos del sueño varían según la edad, pero en el primer tercio de la noche es en donde más secreción de hormona de crecimiento existe. ¿Sí? Más o menos 20 a 60 minutos después de que hemos comenzado a dormir, ¿sí? En la fase del sueño no REM que le llamamos. Estos ciclos del sueño se van repitiendo a lo largo de la noche, pero conforme va pasando la noche, la capacidad de producir hormona de crecimiento disminuye. Entonces, cuando yo me quedo dormido, máximo 1 hora después,
de acuerdo con el reloj que nosotros tenemos del día a día, del reloj normal, ¿sí? En la primera parte de la noche se produce hormona de crecimiento. En los niños esa hormona de crecimiento les permite aumentar la talla, el largo de los huesos, pero también les permite, igual que a nosotros, regenerar tejidos que necesiten volver a hacerse, reestructurarse, repararse. Entonces, para nosotros también es importante. Qué interesante el dato que nos acabas de comentar, mi querida Andre. La pregunta que yo también quería abordarte es, ¿qué pasa cuando nos tocan diferentes tipos de relojes? Digamos que tenemos 2 hijos, 3 hijos, y en el primero nos funcionó el smartwatch, una maravilla. Pudimos colocar un reloj biológico muy bien. Pero hay niños que tienen también sus propios comportamientos. Hay veces que es difícil marcar los tiempos en los diferentes niños. Con unos se adaptan, otros no. ¿Puede pasar eso? Mira, difícil no es igual a imposible. Sí. Y la verdad es que todo depende de nosotros porque somos la guía de este bebé. Y como te decía, también vienen ya con una memoria del comportamiento que nosotros hemos tenido durante el embarazo. Y probablemente no solo nuestro, sino de generaciones previas. Pero todo depende de la enseñanza que nosotros les demos en casa. ¿Sí? Entonces, para que un niño pueda comer adecuadamente, ¿sí? Necesita saber cuántas veces al día tiene que comer. Y sobre el año de edad, normalmente marcamos 5 tiempos de comida en el día. Y esos tiempos de comida tienen que tener un espacio entre cada uno de ellos, para que se vacíe el estómago y se disparen las señales de hambre y otra vez intente llenarse. Suelo ponerlos yo de ejemplo con cualquier automóvil. ¿Sí? Nosotros se nos prende una lamparita de botón, la alarma roja de estómago vacío o de tanque vacío del carro y entonces vamos y la llenamos. Hacemos ejercicio, hacemos mucho ejercicio o hacemos nuestras actividades durante el día dependiendo de la edad y entonces el tanquecito se nos vuelve a acabar y se vuelve a prender pues el foquito de la gasolina para volver a comer. Todos estos prendidos y apagados de los foquitos de la gasolina también dependen de ciclos, también actúan como un reloj que nosotros debemos respetar, ¿sí? Entiendo. Por eso tenemos tiempos para comer a lo largo del día y tenemos espacios que debemos de respetar entre ellos. Si nosotros no respetamos este reloj, entonces las hormonas que nos producen hambre y las hormonas que nos producen saciedad, llamadas grelina y leptina, leptina la que nos dice ya tranquilo, estás saciado, y grelina la que nos impulsa a comer, no se producen de forma ondulante ni tampoco en los tiempos que deberían. El momento en el que tú a un niño le comienzas a dar de comer todo el tiempo, constantemente, y no respetas los horarios, a veces desayuna 1 hora, a veces desayuna otra, a veces almuerza, no almuerza, a veces tiene refrigerio, no, a veces las cenas se van más allá de la noche, demasiado cercano al sueño. Entonces, ese reloj biológico del hambre no te colabora, ¿sí? Otra de las cosas que también tenemos que estar pendientes es del nivel de estrés y del nivel de inflamación a lo largo del día, ¿sí? Cuando estos horarios de alimentación no se respetan, no tienes un nivel adecuado de glucosa constante en tu cerebro que te permita estar tranquilo, ¿sí? Puedes tener la glucosa muy elevada o muy abajo y te producen momentos de irritabilidad, ¿sí? El hecho del control emocional a lo largo del día, el hecho de las enfermedades, y llegas a la noche con un nivel de cortisol sumamente alto. Cuando en la noche ese nivel de cortisol tendría que disminuir para que tú estés relajado y puedas entrar en fase de sueño. Y a la mañana otra vez el cortisol elevado para estar listo y alerta a las actividades que tienes que hacer en el día. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es la luminosidad que te decía, ¿no? Nosotros activamos nuestro sueño dependiendo de la luz. Cuando las luces disminuyen, y eso es algo que les decía, tenemos tanta contaminación luminosa en nuestras vidas, que tanta luz artificial debemos nosotras ya apagarlos. A la hora de la cena ya tenemos que disminuir las luces artificiales que tenemos, más o menos 1 hora y media o 2 horas antes de la hora de dormir, para que se secrete melatonina, que no es un inductor del sueño,
pero que le avisa a nuestro cuerpo que ya es de noche y que te puedes dormir. Preparando el ambiente, ¿no? Es preparar el ambiente, Ajá. exactamente. Nos toca preparar ese ambiente porque vivimos en un ambiente artificial. Si estuviéramos en la naturaleza, pues el solcito se apaga y naturalmente le avisa a nuestro cerebro que ya es de noche y que se prepare para dormir. Pero nosotros debemos prepararlo artificialmente, apagar las luces, apagar las pantallas y comer más o menos hora y media o 2 horas antes de la hora de dormir, no más porque se vuelve a activar el hambre, ¿sí? Para preparar a mi cuerpo a llevarlo hacia el momento de dormir y respetar ese reloj biológico de alguna manera. Y es importante porque la hora de dormir sí se tiene que respetar dependiendo de cada edad. ¿Sí? Eso también quería preguntarte ahorita que enfatizas en el tema de la edad, André. El reloj biológico ya marcamos, ¿no? El bebé nació, le fuimos dando estas etapas lindas de crecimiento, pero ¿puede alterarse el reloj biológico cuando los pequeños entran a la adolescencia? Por supuesto. Porque estamos atravesando muchas veces la famosa edad del burro. Algo pasa en la psiquis, en el cerebro de los niños, ¿no es cierto? Es real. Los cambios, los trastornos, esos síntomas de estar en la adolescencia. ¿Qué pasa? ¿Se altera? ¿Pasa algo en el reloj? Pasa de todo, ¿sí? Se daña. Exactamente. Sí, No es que se daña, es que cambia, es que madura. Entonces, tenemos que aprender de ese reloj biológico para poder respetarlo. ¿Sí? Biológicamente, en la adolescencia, hormonalmente estás cambiando y eso te obliga a no tener sueño antes, ¿sí? Entonces tú vas a tener sueño un poco más tarde y la tendencia a despertarte un poco más tarde. Pero tenemos ese jet lag social que le llamamos, porque no se adecua a los horarios de vida de este adolescente, porque tiene que despertarse a la misma hora de un niño más pequeño que tiene un reloj biológico diferente. Y entonces comienza el malestar y se alteran los relojes también de la comida, etcétera, ¿sí? De alguna manera tenemos que tratar de paliar ese tipo de situaciones, porque sí es importante la hora en la que nosotros debemos dormir. No es cuánto duermo, es qué calidad de sueño tengo y en qué momento comienzo a estar dormido, ¿sí? Pero todo depende de que nosotros podamos informarnos cuál es el comportamiento del cuerpo dependiendo de cada una de las edades para poder comprender y no ser un factor de estrés mucho mayor. Qué interesante, me encanta hablar de estos temas contigo, André. El día de hoy ha sido muy bonito recorrer las diferentes etapas de los niños desde que están en su proceso de gestación. Ese fue un dato importantísimo que nos compartiste. Yo ni siquiera me imaginaba que compartíamos un reloj biológico con nuestros hijos. Yo pensé que el reloj arrancaba de 0 cuando nacía, pero no. Ha sido desde la barriguita de la mamá. ¿Cuál sería este consejo final con el que cerraríamos el tema de hoy, mi André? Que nos instruyamos siempre, que tratemos de aprender, que leamos mucho de fuentes oficiales, porque es más llevadera la vida cuando nosotros podemos entender cuáles son los procesos para poder adaptarnos a ellos y adaptar a toda la familia. Es un reto, pero sí se puede lograr. ¿Ha habido mamitas que de pronto han ido a tu consulta pidiéndote auxilio? Por supuesto, todos los días, a eso me dedico. Sí. Por supuesto, pero no todo lo que tiene que ver con la salud de las personas tiene que ver con exámenes, con medicamentos, tiene que ver con un estilo de vida que sea saludable. Perfecto. Muchísimas gracias. Ha sido la doctora Andreita Ruales acompañándonos en Pediatría 360. Este tema del reloj biológico usted también lo va a poder compartir en las redes de Mujer 360. Estamos en diferentes plataformas, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como @Mujer360UIO y por supuesto también están las redes sociales de la doctora Andreita Ruales. Así es, a mí me encuentran con mi nombre en Facebook y en Instagram como doctora Andrea Ruales Pediatra. Esperamos que también este conversatorio lo pueda ver en la tranquilidad de su hogar. En Andes Tax convertimos la complejidad en confianza. Servicios tributarios y contables que aseguran tu cumplimiento y optimizan tu rentabilidad. Y una visión internacional que acompaña cada paso de tu empresa. Andes Family Office cuida lo que más importa. Protección patrimonial, planificación sucesoria y legado, diseñados para tu familia. Protegiendo hoy, asegurando tu legado mañana. Somos Andes Tax. Generamos valor.
Este 2026, vuelve la aventura. Está de regreso el mejor campamento vacacional. Kids Camp Ecuador. Prepárate para vivir unas vacaciones llenas de fútbol, natación, patinaje, actividades recreativas, dinámicas, retos, aventuras, naturaleza y experiencias inolvidables. Con áreas seguras, transporte, alimentación incluida y seguridad en todo momento. Además, contamos con monitores capacitados que cuidarán y estarán con los niños durante toda la experiencia. Kids Camp 2026. Espéralo. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Mujer 360. Encantadas de recibir en este espacio a Andreita con ese dinamismo y esa alegría también que nos caracteriza en Mujer 360. Está con nosotros el doctor Teófilo Zulkeris. ¿Cómo estás, Teo? Bienvenido a Mujer 360. Muchas gracias por esa invitación. Estoy muy bien. Encantada de recibirte aquí en este espacio. Cuéntanos un poquito, ha habido unos sismos recientemente. Tuvimos en Venezuela un terremoto bastante considerable. Hace muy poquito tiempo, igual un sismo de proporciones elevadas en Japón y recientemente a nivel Ecuador. ¿Por qué es importante hablar de la gestión de riesgos? Es importante porque son procesos naturales, continuos, recurrentes y obviamente si aprendemos algo de la historia, sabemos que algo también aquí puede pasar. Lo que ha ocurrido apenas 10 años atrás en Manabí y Esmeraldas, apenas que pasó 2 días atrás en Japón, que pasó un mes atrás en Venezuela, todo esto puede repetirse también aquí. Hemos tenido catástrofes, por ejemplo, el mismo Quito, y la gente lo olvida. Hemos tenido la destrucción total de Pelileo y Ambato, gran parte de Ambato en 1949, la destrucción total de Ibarra en 1868, la destrucción total de Riobamba en 1797 y tantas más destrucciones que hemos tenido en diferentes sitios del país y la gente lo olvida y por lo tanto no se prepara. Y este es un problema del Ecuador cuando tenemos este colectivo olvido de la memoria, que no nos preparamos para cosas que están por venir. Qué interesante. ¿Tú qué opinas, André, al respecto? A mí me llama muchísimo la atención los eventos tan diferentes que suceden de forma tan diferente en diferentes países. Por ejemplo, hemos sido testigos de lo que sucedió en Venezuela con toda la destrucción, la tragedia que hubo, pero un evento semejante en Japón no nos trajo ese tipo de consecuencias. ¿Cuál sería la causa? Más que la causa, a pesar que son 2 diferentes tipos de sismos, uno es algo parecido que pasó, por ejemplo, en Pelileo Ambato, que es esto que pasó en Venezuela, porque es la misma falla que compartimos con los venezolanos y los colombianos, que es la Guayaquil-Caracas mega falla, que empieza desde el Golfo de Guayaquil, cruza nuestro país más que todo en la sierra, cruza todo Colombia y en gran parte de Venezuela. Lo que pasó en Pedernales en 2016 es parecido a esto que pasó 2 días atrás en Japón, porque es un choque de las placas. Entonces, pero la idea es diferente, que cómo es posible que un doble terremoto ha llevado tanta destrucción en Venezuela y un terremoto de 20 proporciones, como dice la Loli, ha tenido no tantas secuelas en Japón, porque Japón es un país preparado. La idea principal es que hay que tener diferentes tipos de preparaciones. Primeramente, no hay que permitir que se construya en sitios donde hubo antes un pantano, una laguna, ¿ya? Donde el material de subsuelo no es tan adecuado para construir, pero se construye donde sea.
Es la primera parte de los errores, de la cadena de los errores. La segunda parte es que no se construye con un diseño antisísmico y tampoco con material que sea sismo resistente. Entonces, si no tenemos estas condiciones cumplidas, bien cumplidas, entonces es una receta para morir más que ser o viviendo en un edificio de seguridad. Y ese es el problema. Pero estos dos requisitos tienen que cumplirse al mismo tiempo, porque si nosotros tenemos un estudio estructural del suelo, que nos dice que no es apto para la construcción, aunque nosotros tengamos viviendas con una construcción antisísmica, da exactamente lo mismo, porque no van a tolerar este tipo de movimientos y de todas maneras van a caer. Así es, hay un proceso que se llama liquefacción, que es cuando el agua es retenido en el suelo y cuando se mueve, se sacude la tierra, obviamente esto se hace más plástico y a pesar que la casa era sismo resistente, igual se gira y eso también puede provocar problemas de salud, hasta de la vida, amenazar la vida. Por lo tanto, esas son las cosas que obviamente hay que predisponer en forma adecuada y no se hace por corrupción, por inconocimiento, por ¿Quién tiene que hacerlo? desgracias. ¿De quién es la responsabilidad de decirnos si ese suelo es apto o no es apto para Yo diría construcción? para las tres partes, porque son siempre tres partes. La persona que quiere construir, la persona que construye y el que da el permiso. Si los tres se hacen de acuerdo, es una red de una triangulización, si quieren así, de corrupción. Porque uno no quiere gastar tanto, el otro no quiere tampoco poner mucho énfasis y mucha creatividad en la construcción y tampoco no seguir las normas que existen de construir en forma adecuada. Y la persona que tal vez sabe o no sabe, pero da el permiso a pesar que las cosas no están bien. Y también de la alcaldía es doble responsabilidad porque permite construir el terreno inadecuado y también permite que se da el permiso de tener un funcionamiento de ese edificio en un sitio y con unos planos no adecuados. Es una responsabilidad compartida, ¿no? Total. Teo, ¿cuánto tiempo estás ya aquí en el país? Yo vine aquí en 98 y después continuamente aquí, prácticamente 28 años aquí. O sea, ya eres casi un pequeño activo fijo para nosotros aquí a nivel Ecuador. Bueno, yo me defino como griego quiteño. ¿Sí? Sí. Ya tienes una cultura híbrida. En este tiempo que has tenido la oportunidad de crecer aquí en Ecuador, me imagino que te debe gustar el país, te debe haber enamorado nuestro país para haberte quedado haciendo ciencia desde aquí. Y eres uno de los divulgadores científicos más interesantes en el tema de gestión de riesgos, mi querida Andre. Es todo una eminencia en temas de papers científicos. Y para nosotros como Mujer 360, como equipo de especialistas, realmente es muy grato tener este conversatorio contigo, tu tiempo, tu dedicación, Teo. Coméntanos en tu experiencia, en tu bagaje profesional de estar aquí a nivel país, 28 años, ¿cómo está la situación sísmica? ¿Hay partes donde estamos afectados? ¿Qué podría pasar en una calidad de una perspectiva muy poco tiempo, si es que no tomamos acciones como las que tú nos comentas? Muy bien. La acción es no solamente las autoridades, también cada uno de nosotros puede hacer alguna cosa. He visto que a pesar que la gente dice, vamos a prepararnos de tanto susto que dio, por ejemplo, el terremoto terrible con más de 300,000 muertos en Haití y al mes y medio que pasó en Chile con 8.8, con un tsunami que mató unos más de 500 personas. Y dijimos y al fin se quedó todo en papeles. En 2016 pasa en nuestro propio país. Y yo diría, bueno, es una tragedia, murieron casi 700 personas, tenemos daños económicos de más de 3,000 millones de dólares. Y creía, al mismo esperaba que con esto nos da una lección y aprendemos de esto y es exactamente el contrario. Al contrario, en forma grotesca. Teníamos, por ejemplo, de pagar extra impuestos, si recuerdan, Así es. para reconstruir Manabí y Esmeraldas y con esos fondos se han construido algunas cosas, pero tampoco, a pesar que el mismo Estado construyó, no lo han hecho bien. Les doy dos ejemplos muy sencillos que cada uno puede visitar esos sitios. El Centro de Atención Ciudadana en Puerto Viejo y el Centro de Atención Ciudadana en Esmeraldas. No son sismo resistentes, el material es inadecuado, el terreno es inadecuado, es decir, todas las condiciones que pueden hacerse mal se han seguido mal. Se juntaron todas. Y todo se juntó. Y aún más, ¿dónde es la preparación de la gente? Les doy un ejemplo muy sencillo también. Usted, Andrea, que trabajan mucho con niños, dijimos que cada último viernes del mes vamos a hacer un simulacro en cada escuela, en cada unidad de educación. Se ha hecho 3, 4 veces y ella otra vez se olvidó.
se tomó también, tampoco tan serio, porque se tomó como un paseo. Vamos a hacer una cosa de 15, 20 minutos y con esto ya cumplimos con la ley o con ellos que nos recomendaron y así se quedó. Mucha gente también dice, ¿qué puede ser yo? Y se escuchó una cosa, escuchó otra cosa y al fin se quedó todo así. Por ejemplo, el famoso plan familiar, el plan de contingencia de una firma, de una compañía, de un sitio donde estamos trabajando o actuando. Lo que es de saber cosas sencillas para salvar vidas, que no cuesta nada. ¿Qué grupo de sangre tiene mi gente a mi alrededor, mi familia, mis amigos más queridos? Así es. ¿Ya? Armar, no comprar, porque es un gran error. Armar un botiquín de primer auxilio, tener en el sitio de trabajo uno, en el carro otro y uno inteligente en la casa, donde constan 3 cosas más, que es la copia de los más importantes documentos, que tenemos también medicina de alguna debilidad de salud de algún miembro de nuestra familia y algo de efectivo, porque las tarjetas no sirven después de un terremoto. Yo voy a hacer una pausa ahí, mi querido Teo, para seguir conversando. ¿Tú tienes ese kit, André? Justamente estaba pensando que ya han pasado 10 años desde que sucedió y estábamos todos metidos en esta cultura de prevención, porque vivo y estoy trabajando en una zona de alto riesgo para una explosión volcánica del Cotopaxi y teníamos eso tan pendiente en la cabeza, pero han pasado 10 años y seguramente todos nos hemos olvidado de ese kit de emergencia. Oh, ya están caducadas las cosas. Las cosas están caducadas, empolvadas, se nos olvidó incluso para qué lado teníamos que ir, las zonas de riesgo, y en las escuelas estoy segura que tampoco se ha hecho una retroalimentación, porque los niños que estaban hace 10 años ya están grandes, Por supuesto. ya están en la universidad, ya viven en otros lugares, entonces es muy importante que dejemos esa cultura del olvido, ¿sí? Porque la amenaza sigue presente, es constante. Teo, voy a volver a reforzar el mensaje. ¿Qué debería tener estos kits de primeros auxilios de emergencia para volver nuevamente a aprovechar estos fines de semana y decir, bueno, hagamos algo, yo voy a revisar, a tener estas mochilitas que realmente uno debería tener? A tomar acción. Exactamente. Más que las mochilitas, yo estoy un poquito en contra de esto por varias razones, porque cuando alguien tiene una mochila con el atún y el radio y la vela y lo que sea, a veces es contraproducente de regresar a la casa para buscar esto cuando no está tan accesible. Y aún más, esto es más para evacuaciones cuando tenemos mucho tiempo para evacuar. En el caso de volcán Cotopaxi, eso sería un caso que tendríamos teóricamente tiempo porque nos avisarían y sabemos que no va a pasar nunca así. En un caso de un terremoto, puede ser que un edificio está colapsando o está por colapsar. Por lo tanto, buscar la mochila es contraproducente. Tener un botiquín de primer auxilio puede ser que no puedo acceder en mi casa, en mi apartamento, pero sí puedo irme al carro, que normalmente no está debajo de un garage, y allá acceder a esto. Por eso es mejor tener más que uno. Y cuando digo armar, depende de uno. Si alguien no compra, pero arma, sabe cómo utilizar. De eso se trata. Yo tengo una inquietud muy grande que me surgió. Cuando yo era pequeña y habían temblores, generalmente nos decían, colócate bajo el umbral de la puerta. Pero actualmente sabemos que eso no sirve. Servía antiguamente cuando era una estructura que soportaba las paredes, pero actualmente ya no. ¿En dónde debemos colocarnos si sucede un terremoto y un riesgo de derrumbe? Bueno, nunca en el Ecuador bajo del marco de la puerta, porque sería simplemente una muerte asegurada. Esto puede ser en México, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, porque allá siguen las normas que estabilizan justamente este sitio para que está un sitio seguro. Aquí en el Ecuador se debiliza la estructura poniendo esto allá, porque hasta se decida al último momento que quiero poner allá o allá una puerta. Es mejor ponerse, por ejemplo, en una esquina, es decir, entre 2 paredes, al lado de una columna, al lado de un mueble muy pesado. Esos serían los sitios más adecuados y alejándose de vidrios, sea como sea. El triángulo de la sobrevivencia o de la vida, que a veces funciona, a veces no. Pero la cosa es que al mínimo es algo que nos da esperanza. Al menos hay una posibilidad. Exactamente. Muy bien, eso es muy interesante. Tengo una inquietud. Yo tengo una inquietud, sí, porque me veo en el meollo del asunto. Hablando de terremotos, cuando surge esta posibilidad de que el volcán Cotopaxi haga erupción, ¿existiría un gran terremoto o no lo esperamos de esa manera? Tenemos cada 100 volcanes el caso que un terremoto despierta un volcán, porque en este caso se migra la tierra, se facilita la
la migración de magma para que pueda darse una fase eruptiva. Esto pasa, como dije, cada 100 volcanes. Si pasaría esto en nuestro país, que sería más o menos terremoto que se sacude un poquito de la tierra, como dice una vez mi hija, lo mejor que puede hacer uno, se acuesta en el piso, tiene un masaje gratis, y de allá vamos a ver qué podemos hacer. En el caso de Cotopaxi es una problemática muy diferente, que como sabemos que el volcán mismo no mata a nadie, pero los eventos después de la fase eruptiva, que sería el deshielo parcial del glaciar y formar flujos de lodo que se van al norte, sur y al parte oriental del volcán, esto es la parte que estamos temiendo. Pero para eso tenemos planes, un plan muy bueno militar, que en este caso sí podemos aplicarlo, y esto tiene que hacerse en tiempos de paz. No esperar hasta que se reactive el volcán, hay que hacerlo ahora ya. Excelente. ¿Canales oficiales en los que nosotros podamos informarnos? Yo diría en la academia, porque de las oficiales fuentes, como dicen, se han equivocado tantas veces que no les confío nada más. Perfecto. En la academia confiamos. En la academia sí. En la ciencia. Por supuesto. Y yo me quedé, ¿cómo te digo? Nos quedamos con toda la información que teníamos preparada, mi querido Teo, porque ha sido tan interesante el conversatorio contigo. Tenemos tantas cosas que conversar, pero el día de hoy la faceta será hacer un análisis de la parte sísmica. ¿Cuál sería tu consejo final para nuestra audiencia de Mujer 360? Bueno, hay que prepararse. Como dije, hay varias cosas que pueden hacer uno. Yo diría, empiezan simplemente de cambiar el chip, que no quiero ser más una víctima, quiero ser realmente proactivo. En ese sentido, yo diría, donde sea, no tengo ninguna compañía para que me enriquezca con esta recomendación, pero toman un curso de primer auxilio. Eso va a servir siempre. Pasa algo en la cocina, me va a servir. Pasa algo de accidente de tráfico, siempre va a servir. Pasa un deslave, un terremoto, algo de volcanes, siempre va a servir. Por lo tanto, yo les recomendaría, buscan dónde se ofrecen este tipo de cursos, toman uno, y de ya las secuelas de tipo de sangre, de botequín, lo que sea, se da prácticamente automáticamente. Eso de una parte. Y la parte estructural, yo siempre digo que, ¿cuánto costó su casa? Tanto. Ok, cuenta con unos 5 a 10% más de lo que costó en total su edificio. Ese sería el presupuesto para reforzar la casa para que se convierta en sismo resistente. Esa es mi recomendación. A mí me quedó, créanme, resonando eso de tener efectivo. No se me hubiera ocurrido. Me parece no algo... funcionará ni celular y tampoco electricidad. No tendremos después. Y por lo tanto, tampoco las tarjetas no van a funcionar. Qué interesante. A mí me quedó resonando eso y bueno, yo también lo pondré en práctica. Teo, siempre es un gusto recibirte aquí. Esperamos no sea la primera vez que nos visites las puertas de Mujer 360. Muchas para gracias. Fomentar una cultura de gestión de riesgos, de prevención y de apoyo a toda nuestra comunidad. Siempre están abiertas. André. Así es, la responsabilidad ante todo. No nos olvidemos de los riesgos y la cultura de la prevención. Muchísimas gracias. Enseguida regresamos con ustedes. Tres banderas. José Victoria, mi hermano, para la selección de Ecuador que fue. Dale, vamos a Ecuador, todo con la tricolor, que hoy vamos a ganar, y el corazón en la cancha dejar. Dale, vamos a Ecuador, todo con la tricolor, que hoy vamos a ganar, y el corazón en la cancha dejar. Desde el 2002 la cosa ya no es igual, Japón y Corea, nuestro primer mundial. Dime, ¿cómo olvidar ese momento de gloria? Gol de Caviedes y hacíamos historia. Ahora el planeta nos ve diferente, que somos harta yuca potente. Vámonos de frente, ponte la amarilla valiente. Levanta tu bandera, se siente, el país está pendiente y los barrios están calientes. Somos costa, somos sierra y oriente. Vamos mi gente para el estadio sin mente, pa' que vean que Ecuador está presente. Dale, vamos a Ecuador, todo con la tricolor, que hoy vamos a ganar, y el corazón en la cancha dejar. Bienvenidos a la Clínica Veterinaria San Carlos. Aquí cuidamos la salud y el bienestar de tus mascotas con profesionalismo, cariño y dedicación. Contamos con hospitalización, cirugías, esterilizaciones, exámenes de laboratorio, peluquería canina y felina, baños medicados y corte de uñas. Además,
Tenemos una pet shop completa: ropa, correas, camas, juguetes, transportadoras, balanceados, vitaminas y mucho más. ¿No puedes venir? También atendemos a domicilio. Estamos ubicados en Avenida Occidental N57-121, Melchor de Valdés, Condominios Cordillera, Local 12, Clínica Veterinaria San Carlos. Porque ellos merecen lo mejor. Llegó el Summer Sale de Cons. Renueva tu estilo con descuentos de hasta el 50% en una gran selección de prendas. Descubre vestidos, blusas, pantalones, jumpers, conjuntos, accesorios y mucho más. Encuentra ese look perfecto para cada ocasión, con la calidad y el estilo que solo Cons te ofrece. Visítanos en la Plaza Cumbayá, en Centro Comercial El Bosque y The Designer Society. Te esperamos con las mejores ofertas de la temporada. Cons, tu próximo outfit te está esperando. Seguramente usted en vacaciones se ha preguntado, ¿y ahora qué más puedo hacer con mis pequeños? No es la única, nosotros también vivimos esas mismas situaciones, Andreita, y tenemos el gusto de tener aquí a nuestra encargada del área educativa de Yaku, Carolina Navas. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Encantada de recibirte aquí en el set de Mujer 360. Gracias. Caro, sabemos que están en Yaku diseñando actividades justamente pensando en el verano de los niños, en este compartir en familia. Y hay una en especial que se llama el Guagua Libro, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación, por poder contarles lo que está haciendo la Fundación Museos de la Ciudad y Yaku Parque Museo del Agua, en una alianza estratégica con Girándula, que es la Asociación del Libro Infantil y Juvenil, que tiene una trayectoria muy, muy amplia en este tipo de actividades. Pues estamos generando Guagua Libro, como tú contaste, se llama Guagua Libro, Arte, Literatura y Palabra. Es un evento bueno, que va a tener muchísimas cosas y vamos a seguir contándoles. Vamos a tener en Yaku Parque Museo del Agua 8, 9 y 10 de agosto. O sea, es súper importante las fechas. Desde las 9:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, un evento dedicado a los guaguas, a las familias. Y eso, para aprovechar, es el último feriado también que tenemos en estas épocas de vacaciones. Así que ya estamos próximos a entrar a clases, sería como el broche de todo este verano, ¿verdad? Exactamente. Justamente una actividad pensada para finalizar y compartir el verano. Coméntenos, ¿cuáles son las empresas o los públicos que se han sumado a la iniciativa del Guagua Libro? Bueno, como te decía, pues Girándula, que es esta asociación súper importante, ellos están trabajando y han convocado a varias editoriales. Entonces, se me van a escapar porque son más de 12, pero están El Oso Lector, Perséfone, bueno, algunas fundaciones también, que van a participar en un espacio donde no solamente van a ofrecer sus productos de libros y catálogos, sobre todo, como decía, enfocado en los guaguas, en los niños. Lo importante ahí es que va a haber también una programación paralela. Sábado, domingo y lunes, por ejemplo, tenemos el día sábado una presentación del Capitán Escudo, que seguramente ustedes recordarán, de la editorial Zona Acuario, que es uno de los Alejandro personajes Bustos más queridos, así es. Va a estar el Capitán Escudo, que está como súper esperado. De ahí, pues, también talleres, y ahí, ya que ustedes estaban hablando en las entrevistas anteriores sobre el cuidado de los guaguas, va a haber un taller donde las mamás y los papás también, claro, van a poder aprender ciertas técnicas para leerles a sus guaguas, cómo leer, cómo incentivar la lectura. Va a haber un taller, por ejemplo, para enseñar a leer para guaguas chiquititos, desde los 0 hasta los 4 años. Entonces, ¡qué lindo! Esa está como parte de la agenda. Hay talleres también para hacer libros pop-up, por ejemplo, estos libros que uno abre y se hacen 3D. Entonces, libros que tienen vida. Exactamente, vamos a tener un taller de esos. Encuentros con algunos escritores, no les voy a contar los nombres para que se animen y vayan, pero son algunos escritores sobre todo de literatura infantil, que son reconocidos. Nos van a acompañar también para hacer algunos encuentros con los escritores, también mediaciones lectoras y lectura de cuentos en voz alta. Pero a mí me interesa saber, por ejemplo, si es que estas actividades van enfocadas solamente a los niños más chiquitos o también podemos ir con los adolescentes. Hay de todo. O sea, hay, como te decía, actividades para los guaguas muy chiquititos, pero también, como es literatura infantil y juvenil, pues también vamos a tener una propuesta para los adolescentes. Yo amaba leer de chiquita,
me devoraba los libros. Ya en épocas de mayor tenía que leer mucho más en la universidad, pero de otros temas. Y poquito a poquito se me ha ido perdiendo esa cultura de leer. Y me parece que es algo que, aparte de enriquecerte el lenguaje, también la imaginación. Entonces, sí, hay que tener cariño por la lectura, porque eso es algo que poco a poco se va perdiendo con esta facilidad de escuchar las cosas. La gente quiere escuchar los libros, no los quiere leer. Así es. Entonces, estas son actividades que nos incentivan a volver a tener el libro en la mano y pues a leerlo. Así es, y como tú decías, ese cariño por los libros es algo que se inculca, algo que se aprende en casa. Entonces, yo creo que si los guaguas ven a sus adultos leyendo, pues a los guaguas les va a dar ganas de leer. Así que también es un llamado, no solamente decirles, niños, hay que leer, sino también nosotros leamos, ¿no? Porque como tú decías, en la vida, en las diferentes etapas, uno lee, pero luego ya tiene que leer otras cosas y a veces ya se va dejando. Uno se queda con el libro en la mesita de noche y dice, hoy voy a leer, y no lo haces, y tus hijos te encuentran en el teléfono celular. Entonces, cuando uno va al cuarto de ellos, es lo mismo que vamos a ver, ¿no? Exactamente. Pero esto de regresar a leerles el cuento en la noche, a que ellos nos quieran leer a nosotros y que tengan el cariño por la lectura más allá de la obligación que se les impone en la escuela de terminar tal cantidad de libros en el año escolar, que lo hagan porque realmente les gusta. Exactamente, y bueno, y eso también parte por una política, ¿no? En los espacios culturales de la Fundación Museos, bueno, el Museo de la Ciudad tiene su biblioteca, por ejemplo, que tiene una sección infantil, obviamente tiene una sección dedicada ya a investigaciones más rigurosas para adultos, por ejemplo, sobre historia de Quito, sobre urbanismo, pero hay una sección dedicada para guaguas. Entonces, desde la Fundación Museos tenemos una política que trata de siempre en los espacios culturales. El Centro de Arte Contemporáneo también tiene un centro documental que se está creando, que se está formando. Entonces, es parte de la política cultural también incentivar el acceso a los libros. Igual las bibliotecas municipales tienen todo un sistema donde te puedes hacer hasta préstamos. Entonces, es parte de la política institucional de la cultura de Quito el que podamos acceder a los libros, porque muchas veces comprarte un libro es caro. No todo el tiempo vamos a tener la posibilidad de hacerlo, pero sin embargo hay alternativas desde la política cultural que sí nos permiten acceder a través de las bibliotecas o de eventos como Guagua Libro. Y sería bonito que se tuviera ese acceso mucho más cercano. Porque me encantaría, por ejemplo, ir al Yacu o decirles a mis pacientes chiquitos vayan al Yacu, pero les resulta un poco lejos. Sí, eso sí. Exactamente, pero si es que se puede organizar en los barrios, ¿sí? Sitios en donde los niños puedan ir y acceder a esos libros. Y bueno, me has dado la idea de en mi consultorio apagar el televisor y llenar de libros la zona de espera para que los niños se entretengan en eso. ¡Qué bonito! Sí. Te retroalimentaste de esa parte. Exactamente, decidido. Claro, yo quiero enfatizar en cambio la parte de que muchas veces estamos en una etapa en la que estamos ya previos al inicio de clases y estamos las mamitas, que los pagos de las matrículas, las pensiones, los uniformes. Esta es realmente una actividad a un bajísimo costo. Súper bajo. Bajísimo costo. Estamos hablando de apenas $1 por persona, el ingreso a Yacu. Entonces, quiere decir que el resto de la actividad es netamente financiada por estas empresas que nos has comentado. Coméntanos un poquito para que la gente se incentive, porque realmente es una actividad que no tiene costo. $1 no significa nada frente a la maravilla que pueden descubrir. Perdón. Así es $1. Y los niños y tercera edad y personas con discapacidad no pagan nada. ¡Qué maravilla! Apenas en Yacu, Museo de la Ciudad, 7, 8 y 9, para cerrar este verano, tiene apenas una actividad de $1 que usted puede visitar. Y me encantó, André, la forma en la que nos relataste cómo te gustaban los libros de la infancia y cómo puedes incentivar la lectura de los niños en tu consultorio también. Así es, pero todo parte del ejemplo. Nosotros supuesto. tenemos que volver a leer para que los niños nos miren haciéndolo, pues y que retomen esa actividad tan bonita que pues nos llevaba a descubrir sitios en nuestra imaginación que eran increíbles. Así es. Entonces tenemos que recuperarlos. Yacu, Museo de la Ciudad, se encuentra ubicado justo en uno de los sitiales más bonitos de Quito, así que si usted quiere aprovechar para tomarse también unas bellas fotos, Yacu es un espectáculo. 7, 8 y 9 le recordamos el Guagua Libro. Muchísimas gracias por seguirnos en el programa de hoy. Gracias, mi querida André, por acompañarnos también en toda la programación de hoy de Mujer 360.
Siempre un gusto, Loli, y a ustedes en sus casas, pues descansen esta tarde, aprovechen este sol maravilloso que estamos teniendo de verano. Muchísimas gracias. Desde Ecuador para el mundo, un abrazo gigante. Somos el equipo de Mujer 360.